Ya, ya. Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Edison Perea Bayona, soy docente de básica primaria en el municipio de Necoclí. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ivette Tatiana Higueras Rincón, soy ingeniera civil y actualmente resido en el municipio de Río de Oro, Cesar. Hola, hola a todos. Mi nombre es Erika Rengifo y soy licenciada en Ciencias Sociales. Actualmente resido en el municipio de Envigado, pero trabajo en el municipio de Bello. Bueno, vamos a aprovechar este espacio para conversar sobre educación y sostenibilidad, pero queremos hacerlo desde una perspectiva histórica, porque cuando hoy escuchamos palabras como sostenibilidad, desarrollo o Agenda 2030, parece que fueran conceptos relativamente recientes. Así es, pero las lecturas que revisamos muestran que detrás de estos conceptos hay varias décadas de discusiones, de cambios y también de muchas contradicciones. Por eso vamos a hacer una línea de tiempo, desde el año 1972 hasta la actualidad, que nos permita ver cómo fue cambiando la manera de comprender el ambiente, el desarrollo y el papel de la educación. Y queremos hacer algo más que recorrer fechas. La idea es preguntarnos como docentes, qué nos dice cada uno de estos momentos sobre la educación que necesitamos hoy. Listo, entonces comencemos en el año 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizado en Estocolmo. Este momento es importante porque los problemas ambientales adquieren una dimensión internacional y comienza a reconocerse como con mucha más claridad que las actividades humanas están generando en el impacto del medio ambiente. El guión original identifica este momento como uno de los antecedentes de la educación ambiental. Y es aquí donde yo me preguntaría algo muy importante, ¿por qué aparece la educación en una discusión que inicialmente parece ambiental? Porque rápidamente se comprende que un problema ambiental también es un problema cultural y también es social. No basta con establecer normas, hay que transformar los conocimientos, actitudes y las formas en las que nosotros mismos nos relacionamos con la naturaleza. Y ahí la educación empieza pues como a aparecer como una posibilidad de transformación. Claro que sí, compañera, aunque todavía no hablamos de educación sostenible como lo entendemos el día de hoy. Sí aparece una preocupación que va a acompañarnos durante toda esta línea de tiempo y es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo modificar nuestra forma de habitar este mundo? Pues bueno, avancemos hasta 1987 con el informe Brundtland, Nuestro futuro común. Aquí se consolida pues como una definición del desarrollo sostenible que va a tener como mucha influencia posteriormente y es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Ravelo recoge incluso en este momento como un cambio importante en la evolución del concepto de sostenibilidad. Claro, y es por eso que aparece una palabra que es fundamental y es futuro. Ya no se trata solamente de proteger lo que tenemos el día de hoy, sino que tenemos que pensar también en las consecuencias de nuestras decisiones para quienes vienen después. Pero también aparece una tensión, porque podemos preguntarnos, ¿qué desarrollo queremos sostener? Esta pregunta será muy importante más adelante, especialmente cuando lleguemos a Gudinas y Acosta. Llegamos a 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y es aquí donde se consolida una visión que relaciona las dimensiones ambiental, económica y social de la sostenibilidad. Y este es un cambio importante porque la sostenibilidad deja de ser solamente una cuestión ambiental. Si hablamos de pobreza, desigualdad, la calidad de vida o acceso a recursos, estamos también hablando de sostenibilidad. Es correcto, compañera. Todo esto tiene unas consecuencias para la educación. Los problemas tampoco pueden enseñarse como si estuvieran separados. Por ejemplo, una problemática como el agua puede abordarse desde lo ambiental, pero también desde la geografía, la economía, la salud pública y la ciudadanía. Por allá en el año 2000 aparecen los objetivos
de desarrollo del milenio. La agenda internacional amplía la atención hacia la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, el acceso a la educación y también las desigualdades. Esto termina también por confirmar algo que ya se venía viendo y que ya veníamos viendo también, y es que la sostenibilidad comienza a relacionarse cada vez más con todo lo que tiene que ver con el bienestar humano. Si esto quiere decir que no podemos hablar de un planeta sostenible si las personas viven en condiciones de profunda desigualdad. Y eso también significa que la educación no puede limitarse a enseñar contenidos ambientales. Eh, Llegando al 2002, se nota pues que la educación aparece como de manera mucho más explícita dentro de la agenda de la sostenibilidad, ¿cierto? Se fortalece pues como una idea de una educación para el desarrollo sostenible, entendida como un proceso que permite desarrollar conocimientos, valores, actitudes y capacidades para participar en la construcción de estas mismas sociedades sostenibles. Así es. Y con base en lo que usted dice, yo creo que es importante diferenciar entre lo que es informar y educar. No basta solo con decirle, por ejemplo, a un estudiante que debe ahorrar aguas o reciclar. Es así, exactamente. Podemos preguntarle cuánto consume nuestra institución, dónde se desperdicia, por qué ocurre y qué podríamos hacer al respecto. Allí el estudiante deja de ser simplemente receptor y comienza a investigar, a analizar y a proponer. Yo creo que eso es fundamental, porque esto nos conecta pues como con una educación que sea mucho más participativa y con una idea que también atraviesan pues como todas estas lecturas que hicimos, y es que la educación no solo transmite los conocimientos, sino que también forma como maneras de relacionarnos con el mundo. Correcto. Bueno, ahora vamos entonces para el año 2011 con Gudinas y Acosta. Y aquí la línea de tiempo se vuelve especialmente interesante porque aparece una mirada latinoamericana que cuestiona la idea de lo tradicional en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo. Los autores plantean una crítica a la idea de que el desarrollo puede entenderse simplemente como crecimiento económico y presentan el buen vivir como una alternativa. A mí me parece que aquí cambia la pregunta. Ya no es solamente cómo hacemos sostenible el desarrollo, sino necesitamos seguir entendiendo el bienestar desde ese modelo de desarrollo. Yo creo que eso es muy potente porque muchas veces asociamos el progreso con producir de más o con consumir más o con esta idea de que hay que crecer económicamente pues como país para ser más desarrollado. Pero bueno, el buen vivir introduce como otras dimensiones. Entonces está la vida comunitaria, la solidaridad, la justicia social, y hay una relación distinta que se plantea y es justamente con la naturaleza. Eh, Esto recoge pues como elementos que proponen Gudinaccia Costa, por ejemplo, en sus textos. A mí, por ejemplo, me surge una pregunta pedagógica muy importante y es, ¿vivir mejor significa necesariamente consumir más? Pues yo creo que esa pregunta puede entrar perfectamente a un aula y generar una discusión bastante profunda. Así es, porque la educación para la sostenibilidad no debería dar todas las respuestas, también debería enseñar a formular mejores preguntas. Bueno, avanzando, continuaríamos entonces con el 2012, cuando se realiza Río+20, que es como que se fortalece nuevamente la necesidad de integrar todas estas dimensiones, la económica, la social, la ambiental, y se avanza pues como hacia una nueva agenda mundial de desarrollo. Correcto, o sea, es decir que lo que usted trata de demostrarnos es que la sostenibilidad empieza a consolidarse como una preocupación transversal. Y eso implica que la educación tampoco debería trabajarla como un tema aislado. No se trata simplemente de agregar una actividad sobre reciclaje. Se trata más bien de preguntarnos cómo educamos para vivir de manera más responsable y justa. Y con esto llegamos al 2015, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda del 2030. Sí, así es. Entonces, es aquí donde encontramos
Los objetivos relacionados con pobreza, hambre, salud, educación, igualdad de género, agua, trabajo, pues trabajo digno, reducción de desigualdades, cambio climático, ecosistemas, paz y justicia. Entonces, todo esto deja en evidencia que para este momento la sostenibilidad ya tiene una dimensión integral. Y es aquí justo donde aparece el ODS 4, que es todo lo relacionado con educación inclusiva, equitativa, de calidad. También me gustaría pues como añadir una pregunta y es, ¿qué entendemos hoy día o qué hemos entendido por educación de calidad? Porque no debería ser solamente una educación que obtiene buenos resultados en pruebas, que es como la mirada obtusa que tienen hoy día. No, yo también creo que debería ser como una educación que permita comprender la realidad, el convivir y la participación y la transformación que depende de nosotros. Y ahí comienza a aparecer una conexión muy fuerte con Camacho y Sanabria y sus colegas. Vamos llegando ya como al 2024 con los materiales de Ravelo sobre los problemas locales y globales en América Latina. Entonces aquí aparece pues como una idea que también es fundamental. Creo que de todos los puntos que hemos tocado hasta ahora lo han sido, pero este tiene que ver con los problemas globales, porque a pesar de que los problemas justamente puedan ser globales, también se manifiestan de maneras diferentes en cada uno de los territorios. Sí, compañero, entonces ahorita podemos pensar en el cambio climático. Sabemos que es algo global, pero no se vive igual en una ciudad, en una zona rural o una región costera. Lo mismo pasa con la pobreza, el acceso al agua o las desigualdades educativas. Entonces la pregunta para nosotros como docentes sería, ¿cómo llevar un problema global al contexto concreto de nuestros estudiantes? Porque no podemos enseñar sostenibilidad desde recetas universales. Es verdad, pero vea, eh, por ejemplo, en una escuela, o bueno, en la escuela urbana, en la urbanidad, se puede trabajar, por ejemplo, residuos, movilidad o contaminación. Pero desde la ruralidad también se pueden abordar otras temáticas como fuentes hídricas, la agricultura, la conservación de los ecosistemas. La idea es que los objetivos puedan ser globales, pero que las acciones tengan un sentido como para cada uno de los contextos. Sí, compañera, lo que usted acaba de decir conecta muy bien con lo que dice Camacho y Sanabria, ¿cierto? Ellos dicen que si la educación está profundamente relacionada con la sociedad, entonces la escuela no puede estar desconectada de los problemas de la comunidad. Entonces, después de recorrer esta línea de tiempo, yo diría que el concepto de sostenibilidad ha cambiado muchísimo. Pasamos de una preocupación principalmente ambiental en 1972 a una visión que incorpora desarrollo, sociedad, equidad y educación y territorio. Eh, y creo que con estas lecturas también se nos permite pues como seguir cuestionando cosas. Dentro de esas cosas sería entonces educar para la sostenibilidad no significa solamente enseñar a cuidar el ambiente, que ha sido como la idea que se ha mantenido, sino que significa también como formar personas capaces de comprender justamente esa relación entre lo social, lo económico, lo cultural, lo natural. Sí, claro. Y, por ejemplo, debemos tener la capacidad de cuestionar, porque si algo nos enseña Gudinacia Costa, es que incluso podemos preguntarnos por el modelo de desarrollo que estamos tratando de sostener en estos momentos. Y Camacho y Sanabria nos recuerdan la importancia de pensar la educación en relación con la sociedad, mientras que Ravelo nos lleva a conectar los grandes problemas globales con las realidades concretas de América Latina. Entonces, yo creo que esto nos deja como una pregunta final y es, ¿para qué educamos en sostenibilidad? Claro, compañero, yo le respondo, pues para comprender el mundo que habitamos. Y también para cuestionar aquello que genera desigualdad y deterioro ambiental. Y para participar en la construcción justamente de otras formas de vivir, de relacionarnos y de habitar cada uno de nuestros territorios.
porque bueno, educar para la sostenibilidad no es solamente pensar en el futuro, sino transformar desde la educación la manera en la que estamos construyendo el presente. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Muchas compañeras. gracias. Tai. Detener. Listo. Ya puedo Esperemos retirar.